Juan 14, 4 y 5. Y dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Y la idea central de hoy es descubrir a través de la palabra de Dios cuál es el camino. Parece simple, ¿verdad? Un temita muy, muy simple, sin complicaciones. Resulta que hace tal vez 2 años, 3 años, me dio por estar haciendo hiking. Hiking es ponerse un maletín en la espalda e ir a caminar. Antes se llamaban caminatas, ahora como los chiquillos están más modernos se llama hiking, ¿verdad? Pero era salir de caminatas. Entonces me dio por empezar a salir de caminatas con un grupo de amigos. Y habíamos hecho varias caminatas interesantes. Y resulta que un grupo me invita a que vayamos a Chirripó. Fuimos a Chirripó, la pasamos la experiencia buenísima, fueron como 3 días en Chirripó. Excelente. A los 2-3 meses, estando un sábado en la iglesia, me dice uno de mis amigos: vamos a Chirripó la otra semana. Y yo: vamos, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Cómo va a ser la logística? Y dice: no, nada de eso. Eso es para flojitos. Vamos a subir y bajar el mismo día. Yo dije: no pasa nada. Llego y le digo a mi hermano, que nunca había ido a Chirripó, que no salía tanto hiking, le digo: vamos y subís conmigo, subimos y bajamos el mismo día. Y él, le pareció la mejor de las ciudades del mundo. Bueno, ese día fuimos a la iglesia el sábado, ya en la tarde nos alistamos, viajamos hasta San Gerardo de Rivas, ¿verdad? Que de ahí es donde se empieza la caminata, y empezamos a caminar a las 7 de la noche. No habíamos empezado a caminar y ya yo estaba cansado, porque había estado todo el día en la iglesia, después haber viajado hasta allá. Pero bueno, empezamos a caminar y empezamos a sufrir. Empezamos a sufrir con esa caminada, empezamos a darle. Llega un punto donde parábamos como cada media hora o cada hora para descansar 5 minutos, y yo me dormía en esos 5 minutos en el camino. Así no importaba lo que, la piedra más suavecita era la que buscaba, y en esa me recostaba y dormía un poquitito. Seguíamos avanzando en el camino. Llega un punto donde ya estaba como muy cerca, ya Chirripó como tal, ya habíamos pasado Crestones y demás, y estaba muy cerca, y ya yo no aguantaba. Y entonces le digo a mi hermano: mira, subí vos, que nunca has subido, ya yo subí, déjame aquí dormir en el potrero, yo me hago un puñito, cuando viene para abajo me despierta. Entonces él es menor, así que me dice: no, subimos los dos. Bueno, subimos los dos, logramos subir las fotos del rigor para subirlas a las diferentes redes sociales y que le den like a uno y esas cosas. Empezamos a bajar y se lesiona la rodilla de mi hermano. Y nos falta la mitad del camino. De las cosas interesantes es que si uno se queda esperando al otro, se le va peor, ¿verdad? Se cansa el doble, se ratona. Entonces mis amigos no nos esperaron, empezaron a bajar, nos dejaron botados. Llega un punto como a las 3 de la tarde, donde todavía venimos bajando, que ya yo lo veo complicado el asunto. Y entonces le digo a mi hermano: mira, mejor busquemos señal, llamemos a que nos traigan caballos, que nos traigan algo y salir. No, vamos, sí podemos. Y lesionado sigue bajando, ¿verdad? Y llega un punto donde estamos nuevamente en completa oscuridad y teníamos una complicación. Era que había una parte del camino en que si uno seguía directo eran 10 kilómetros más, o si salía donde era, pues llegábamos cercanos al hotel allá en Durán, donde ya íbamos a cenar. Y nosotros estando ahí, no sabíamos qué hacer y seguíamos caminando. Y no hay nada peor que estar perdidos en el camino. Aunque nosotros sepamos cuál era el camino y lo habíamos visto cuando subimos y el camino está muy marcado, en esas partes la gente no se pierde, comenzamos a tener miedo. Comenzamos a tener miedo porque no sabíamos, escuchábamos un río y no nos acordábamos haber escuchado un río cuando nosotros subimos en la mañana. Entonces decíamos: nos fuimos para el otro lado y nos va a tocar 12 kilómetros más, el lesionado que ya no podía. Empezamos a sufrir. Y es que esta vida también es un camino. Bueno, al final no nos morimos, ¿verdad? Estoy por acá, no salió bien, si era el que esperábamos. Pero al final la vida es un camino. ¿Y qué significa camino en la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque un camino es algo que te lleva de un punto A a un punto B. Pero en la palabra de Dios, ¿qué significa camino? Lo primero que vamos a buscar es Éxodo 18:20.
Y esta es una palabra que le hace Jetro, que era el suegro de Moisés, y le da un consejo a Moisés en qué hacer en relación al pueblo de Dios. Entonces, Éxodo 18:20 dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales ¿qué? El camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Aquí este significado de camino es como el camino que yo estaba perdido ahí en Chirripó. No, ¿verdad? ¿Qué es este significado de camino? Donde le dice: enséñeles los preceptos, enséñeles la ley, enséñeles qué deben hacer. Ese significado de camino me habla más de cómo debo conducir mi vida y hacia dónde debo conducir mi vida. Y tengan en cuenta de que un camino siempre es para llevar de un punto A a un punto B. Ahora, ¿qué tipos de camino hay? En mi trabajo me toca ver muchos caminos, ¿verdad? Entonces me toca ver, bueno, que la semana pasada vi casi todos los caminos del país en 2 días, 3 días, fue terrible, pero me toca ver muchos tipos de caminos, y los caminos tienen diferentes condiciones. Hay en asfalto, en concreto, en lastre, en tierra, ¿verdad? Condiciones de montaña y demás. Pero acá nos habla de varios tipos de camino en la Biblia, y Josué capítulo 22 versículo 5 nos muestra un poco un tipo de caminos. Dice: solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor, que os mandó de amar al Señor vuestro Dios y andar en todos ¿qué? Sus caminos, guardar sus mandamientos y alegrarse en él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, lo primero, vea que simple está el tema, lo primero que quiero dejar claro esta tarde es que hay un camino que es el camino de ¿quién? De Cristo, de Dios, ¿verdad? Ahí nos dice: andar mal al Señor vuestro Dios y andar en todos sus caminos. Entonces, hay un camino que es de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Sí, amén. Estamos de acuerdo, hay un camino que es de Dios, ¿verdad? Pero adivinen qué, también hay un camino que no es de Dios, y eso lo encontramos en Salmos 1 y 2. Estos versículos por lo general nos ponían a aprenderlo hace un montón de años, ¿verdad? Decía: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cierto? Entonces hay un camino que es el camino de Dios, y hay otro camino que es el camino de los pecadores, el camino del mal, el camino de la destrucción. Hasta ahí, ¿cómo vamos con el tema? Fácil, sí, camino de Dios y camino del mal. Ahora, vamos a ver, ¿y cómo es el camino de Dios? Salmos 88:11, ¿verdad? Bueno, ¿en cuál camino deberíamos andar? Salmos 88:11 dice: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu vereda, unifica mi corazón para que tema tu nombre, ¿verdad? Entonces Dios nos dice: bueno, hay 2 caminos, el camino de Dios, el camino del mal, o los caminos del hombre, y yo quiero que usted ande en mi camino. ¿En cuál camino quiere que andemos? Dios, ¿cuál dice? En el mío, ¿verdad? En los mandatos de Él. Y además, también el salmista dice en el 18:30, en Salmos 18:30, dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor, Él es escudo en todos los que en Él se acogen. Entonces, vamos a ir poniéndole características al camino, ¿ok? ¿Hay cuántos caminos? 2, ok. Hay uno que es de Dios y uno que es del mal, de pecadores, ¿verdad? El camino de Dios es por el cual Él quiere que andemos, y otra característica más, es perfecto ese camino, ¿verdad? ¿Hasta ahí cómo vamos con el tema? Sí, simple, ¿verdad? Yo creo que no les he dicho absolutamente nada nuevo, y espero no decirles nada nuevo. Resulta que hay un problema. Era muy fácil, hay un camino de Dios, y Dios quiere tener un problema, y un camino que no es de Él. Resulta que Luis Carlos es cosita seria. Y entonces a Luis Carlos se le aplica el versículo de Isaías 53:6. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 53:6? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su
camino. Y es que ahí es donde empieza a complicarse esto. Porque entonces hay un camino que es de Dios, hay un camino por el cual yo debo andar, hay un camino que es el camino de pecadores, que es el camino del mal, pero adivinen cuál escoge Luis Carlos. El del mal. Escoge el camino de pecadores, por cuanto todos se descarriaron, ¿verdad? Y escogieron sus propios caminos. Y es que ese es uno de los puntos álgidos cuando yo empiezo a escoger. Cuando yo empiezo a escoger mi camino y ya no dejo que Dios sea el que escoja mi camino. Ya no quiero andar por los caminos de Dios, sino que quiero andar por mis propios caminos, por los que Luis Carlos considera en su línea de pensamiento que es lo correcto. Y entonces Dios le había dicho, vea, usted tiene que hacer A, B, C y D. Y yo digo, A, B y C, sí, pero D no se la compro. Esa, déjeme a mí, que yo veré qué hago. Y ahí es donde empiezo a tergiversar mis caminos. Pero hay un asunto aún más interesante. Vamos al libro de Marcos. Hasta aquí no he dicho nada nuevo, ¿verdad? Espero que hasta el momento todos digan, bueno, sí que ha aburrido Luis, que verdad nos trajo a decir absolutamente lo que siempre nos han dicho por acá. Vamos a Marcos, capítulo 1. Y versículo 22. Ok, Marcos 1:22 dice: entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué empezó a pasar con la gente cuando llegó ese sábado Jesús a la iglesia y se paró enfrente y empezó a hablar? ¿Qué les empezó a sonar ahí como raro? ¿Qué dice? Que no hablaba como los escribas, ¿verdad? Pero hay una palabra que es la que quiero resaltar y que tengo ahí subrayada, que dice en el 22, dice al principio, y se admiraban de ¿qué? De su doctrina. O sea, ¿cómo? Vamos a ver, ¿estaban en la iglesia el sábado, sí o no? Jesús se levantó a enseñar el sábado en la iglesia. ¿Ese era el camino de Dios, la iglesia? Sí. ¿Y estaban todos juntos ahí? Sí. Entonces, ¿por qué les parecía tan raro lo que estaba enseñando Jesús? ¿Qué estaba enseñando Jesús que les parecía tan diferente a lo que les habían enseñado toda la vida? Vamos a buscar qué era lo que estaba enseñando Jesús ese sábado en la iglesia. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 25. Dice, vamos a leer el versículo 1, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ok, está hablando Jesús y dice: el asunto está en que no te han conocido, ¿verdad? El asunto está en que no han conocido a Dios, pero Jesús dice: pero yo a usted sí lo conozco, sí sé quién es Dios, ¿verdad? Y entonces Él empieza a darles a conocer a Dios. Vea lo que dice el 26: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Ok, ¿qué es el nombre de Cristo, verdad? El nombre de Dios. El nombre tiene mucho significado. El nombre también es su ley, es su carácter, es sus mandamientos, ¿verdad? El nombre de Cristo, de Dios, va más allá. Pero lo importante, dice: te daré a conocer más aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ¿qué era lo que estaba presentando
Cristo el sábado en la mañana en la sinagoga? El amor de Dios. Eso era lo que estaba presentando y les parecía completamente increíble a los que estaban en la iglesia. ¿Y por qué les parecía completamente increíble? ¿Alguien sabe por qué les parecía tan raro que estuviera presentando el amor de Dios y que hablaba como si supiera de lo que estaba hablando, ¿verdad? Porque no era como los fariseos y los escribas, sino que hablaba sabiendo lo que estaba hablando. ¿Por qué les parecía tan raro que lo que estuviera presentando es el amor de Dios? Porque no lo conocían, porque no conocían el amor de Dios. Y aquí es donde me voy a poner un poquito más denso, porque es que nos es más fácil dar a conocer la doctrina que el amor de Dios. Y me es más fácil entenderlo. Vamos a ver, para mí es más fácil entender que hay que venir el sábado a la iglesia que dar a conocer el amor de Dios. Y es que, y esta es la idea fundamental, y ahora sí empezó el tema, es que me cuesta entender que esto es un regalo de Dios. Y lo que me cuesta más entender es que lo que me está pidiendo Dios es: hijo mío, dame tu corazón. Y no es que no lo entienda completamente, es que me aterra, me da miedo. Me da miedo llegar a la comprensión de lo que Dios me está pidiendo es: hijo mío, dame tu corazón. Porque eso implica darlo todo. Y eso implica que Él ahora gobierne y que Él ahora te diga cuál es el camino. Entonces yo prefiero llegar y decirle: no, Dios, yo te doy el sábado. Sí, está bien. Dios dice: sí, o sea, yo quiero que tengamos un día en comunión, pero deme su corazón. No, Dios, yo le doy a usted el estudiar la cartilla en la mañana. Sí, está bien, eso te va a ayudar, pero dame tu corazón. No, yo quiero darle, y esto otro, y yo entonces me voy a cortar el pelo, y entonces voy a ir todos los sábados bien bañadito, y entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, y Dios: sí, pero no es aún, dame tu corazón. Y ahí es donde todo cambia, porque ese es el camino. Dice la palabra de Dios en Juan 14, que fue el texto clave, en Juan 14, pero ahora lo vamos a leer del 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Dice: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tenía graves dudas. En este momento Tomás siempre dudó, ¿verdad? En todo momento es señalado dudar. Pero llega en este punto de la vida donde Jesús le dice a Tomás, ¿verdad? Le dice desde el 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué le dice Jesús en el 6? ¿Quién es el camino? Yo soy el camino. Jesús es el camino al Padre, porque Jesús es el que nos vino a mostrar el amor del Padre. Porque nosotros no conocemos a Dios, pero podemos conocer a Jesús, que nos muestra el amor del Padre. Y entonces yo vengo, como soy muy terco, me invento mi camino y hago mi propio camino, y entonces le pongo reglas a mi camino, y aunque esas reglas sean buenas, siguen siendo mi camino. Porque lo primero es Jesús, lo primero es entregar mi corazón a Él. Y en el momento que yo entrego mi corazón a Él, Él me va a llevar por el camino, porque la Biblia dice que el camino es Jesús. Y entonces, ¿para qué venimos el sábado a la iglesia? ¿Para qué hacemos? Sí, porque es parte de, pero tiene que ser consecuencia de lo primero, de haber encontrado en Cristo mi camino y mi seguridad, y haberle entregado mi corazón. Y ahí, mis queridos y queridas, es lo que es difícil, porque me encanta mi camino, aunque yo crea que es bueno, pero el camino de Dios es perfecto. Y ahí es donde radica todo. Y no importa dónde esté usted, cómo esté, en el momento que usted entiende que Jesús es su camino, Él endereza sus veredas y lo lleva por su multiforme gracia y sabiduría a donde tiene que estar. ¿Cuántos caminos hay? Dos. ¿Cuál es el primero? Jesús.
y es el único por el cual debemos andar. Vamos a ponernos de pie para terminar el tema. Como no sé si tiene más bien himno final y demás, entonces vamos con el himno final.